El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos cálidos, mientras Andrés Rodríguez avanzaba por la carretera de 2 carriles que atravesaba el campo de Georgia. Estaba exhausto después de un largo día en la corte, testificando en un caso federal de tráfico de drogas. Su mente ya estaba en casa, pensando en la tranquilidad que le esperaba, pero algo no estaba bien. Desde hacía varios kilómetros, un coche patrulla blanco y negro lo seguía sin encender sirenas ni luces. Se mantenía a una distancia prudente, pero su presencia era inconfundible. Andrés apretó el volante con más fuerza y miró hacia el espejo retrovisor. A lo largo de su carrera como agente de la DEA, había aprendido a leer las señales. Un coche patrulla sin luces, sin motivos claros, era casi siempre una señal de abuso de poder. Mantuvo su velocidad constante, 55 millas por hora, el límite de velocidad en esa zona rural. Sabía que en pueblos pequeños, algunos oficiales con mucho ego y poca supervisión disfrutaban de la sensación de poder que les otorgaba su uniforme. ¿Te está gustando esta historia? Lo que está por venir es aún más impactante. Pero antes de continuar, déjanos decirte algo rápido. Si te apasionan las historias de justicia, de lucha contra la corrupción y revelaciones que te dejan sin aliento, este es tu lugar. Suscríbete a nuestro canal ahora y activa la campanita para no perderte nada de lo que tenemos preparado. Solo tomará un segundo y, créeme, no te arrepentirás. Ahora, volvamos a lo que realmente importa. Finalmente, la luz roja y azul iluminó su espejo retrovisor. Era el momento que había anticipado. Con calma, Andrés señaló hacia el arcén de la carretera y redujo la velocidad hasta detenerse. Apagó el motor, manteniendo las manos en el volante. Sabía lo que debía hacer, mantenerse tranquilo, no darles razones para actuar. Había entrenado a otros agentes sobre cómo manejar este tipo de paradas, y ahora era su turno de poner en práctica esos consejos. 2 oficiales se acercaron, uno de ellos alto y delgado, Ricardo Sánchez, y el otro más bajo y corpulento, Miguel Álvarez. Sánchez golpeó suavemente el vidrio del lado del conductor y Andrés bajó la ventana lentamente. «Licencia y registro», dijo con una voz dura. Andrés se los entregó sin decir palabra, sabiendo que todo en su comportamiento sería examinado. Sánchez ni siquiera miró los documentos antes de hacer su primera pregunta. «¿Está apurado, señor?», preguntó, mirando fijamente a Andrés. «No», respondió Andrés con una calma que apenas ocultaba su tensión. «¿No vio el cartel de pare unos kilómetros atrás?», preguntó Álvarez con una sonrisa burlona. Andrés se mantuvo en silencio, observando la actitud provocadora de los oficiales. Sabía que algo no estaba bien. El aire en el coche patrulla estaba cargado de tensión. Andrés observaba cómo los 2 oficiales se mostraban cada vez más arrogantes mientras lo llevaban a la estación de policía. No le sorprendió, pero la frustración crecía en su pecho. El sentimiento de injusticia era palpable. Sabía que no debía permitir que su rabia lo controlara, pero la idea de ser tratado como un criminal lo disgustaba profundamente. En sus años en la DEA, había enfrentado situaciones peligrosas, pero nunca algo tan humillante. Cuando lo metieron en la celda, el frío metálico de las barras lo hizo sentir aún más atrapado. Andrés no pensó en su propia libertad, su mente iba más allá. Había algo más grande en juego aquí, la corrupción. Recordó las sonrisas de Sánchez y Álvarez, sabiendo que no era la primera vez que hacían esto. Andrés había visto suficientes casos para saber cómo funcionaban los oficiales corruptos. Elegían a sus víctimas, les plantaban pruebas y luego dejaban que el sistema los devorara. Lo habían hecho antes, y lo estaban haciendo con él. A medida que pasaban los minutos, Andrés reflexionó sobre las personas que se cruzaban con el sistema judicial todos los días, sin esperanza, atrapadas en una red que no podían ver ni entender. Entonces, algo lo sacó de sus pensamientos. Un joven, sentado en el rincón de la celda, lo observaba. Su nombre era Carlos Martínez, y su mirada mostraba la tristeza y la desesperación de alguien que había perdido toda fe en la justicia. «¿Por qué estás aquí?», le preguntó Andrés, intentando romper el silencio. Carlos levantó la mirada y le respondió, con voz baja pero amarga: «Me detuvieron por un faro roto, después me dijeron que tenía una cantidad sospechosa de dinero. Trabajo en un almacén. Estaba ahorrando para un coche. Pero cuando llegué aquí, ya no estaba». Andrés lo miró, comprendiendo.
No era solo un sistema corrupto el que estaba en juego, sino también vidas destrozadas. Este joven era otro de los muchos que caían sin tener ni la menor idea de lo que estaba pasando. La ira comenzó a crecer en Andrés, pero sabía que debía mantenerse sereno. Ya había sido marcado como el enemigo, pero él no era un criminal. La guerra no había terminado, esto apenas comenzaba. El juicio comenzó como cualquier otro. Andrés estaba sentado en el banco de los testigos, observando en silencio mientras los acusadores comenzaban su exposición. Las luces frías del tribunal iluminaban cada rincón, pero la atmósfera era densa, llena de tensión. Los oficiales Sánchez y Álvarez se sentaban en el lado contrario, confiados, como si ya tuvieran el control de la situación. Ellos creían que nada podría desbaratar su mentira. Pero Andrés sabía que estaba a punto de cambiar todo. El fiscal comenzó con fuerza, presentando las pruebas que, según él, demostraban la culpabilidad de Andrés. El señor Rodríguez fue detenido con drogas en su vehículo, violando la ley de tráfico y resistiéndose a la autoridad, dijo con firmeza, mirando al jurado. La sala permaneció en silencio mientras las palabras flotaban en el aire. Andrés se mantuvo callado, observando a los oficiales, quienes intercambiaban miradas rápidas entre ellos. Sabían que todo lo que se estaba diciendo era una mentira, pero seguían adelante con su juego. Era obvio que se sentían invencibles. Andrés sintió una oleada de frustración, pero se obligó a mantenerse en calma. Finalmente, fue su turno. El juez, un hombre de edad avanzada, con gafas gruesas y una expresión seria, lo miró desde su estrado. «Señor Rodríguez, ¿tiene algo que decir en su defensa?» Andrés respiró profundamente. Se levantó y caminó hacia el podio del testigo, un paso a la vez, mientras todos los ojos lo seguían. Sabía que este momento no era solo para su defensa, era la oportunidad de exponer la verdad. Con voz firme, Andrés comenzó: «Antes de responder a esa pregunta, me gustaría presentar algo al tribunal». Sacó su billetera, extrajo su placa de la DEA y la entregó al alguacil. La sala quedó en silencio absoluto. El fiscal frunció el ceño, confundido. «¿Qué es esto?», preguntó, pero Andrés ya había comenzado a hablar. «Soy un agente de la DEA, y fui arrestado injustamente por estos dos oficiales», dijo, señalando a Sánchez y Álvarez. El juez observó su placa y luego a los dos oficiales. La tensión en la sala aumentó de inmediato. «¿Qué tienen que decir sobre esto?», preguntó el juez, su voz ahora dura. Sánchez y Álvarez se miraron rápidamente, pero no respondieron. Andrés había puesto en evidencia su mentira, y el juego de los oficiales corruptos estaba a punto de desmoronarse. El ambiente en el tribunal había cambiado radicalmente. La sala, que antes estaba llena de incertidumbre, ahora estaba cargada de tensión. Los oficiales Sánchez y Álvarez ya no parecían tan seguros de sí mismos. Los murmullos entre los asistentes al juicio se intensificaron, mientras Andrés permanecía en pie, con la mirada fija en los dos policías. Sabía que este no era el final, la batalla acababa de comenzar. El juez miró a los oficiales, esperando una respuesta. Sánchez fue el primero en intentar defenderse, pero su voz vacilaba. «Esto es un malentendido, su señoría. Nosotros estábamos actuando bajo causa probable, pero su intento de justificación sonó débil y carente de fundamento». Andrés no podía evitar esbozar una pequeña sonrisa. Sabía que no había marcha atrás. «¿Causa probable?», interrumpió Andrés con voz firme. «¿De verdad lo creen? Ustedes no me detuvieron por un motivo legítimo, me detuvieron porque creyeron que podían salirse con la suya. Me plantaron pruebas y lo peor de todo, creyeron que nadie vendría a buscarme». La acusación era directa, clara y contundente. Los oficiales intercambiaron miradas nerviosas, y por primera vez, sus rostros mostraban algo más que confianza, miedo. El fiscal, al ver cómo la situación se desarrollaba, trató de intervenir, pero Andrés levantó una mano, pidiendo silencio. Entonces, con un gesto decidido, Andrés sacó una carpeta que había estado guardando en su escritorio durante el juicio. «Además de lo que está ocurriendo aquí, tengo algo más que me gustaría presentar», dijo con calma, mientras abría la carpeta y sacaba una copia de un estado bancario. «Este es el resultado de una auditoría de emergencia que mi departamento realizó sobre sus cuentas bancarias. Como pueden ver,
hay depósitos irregulares que provienen de empresas fantasma vinculadas al narcotráfico. La sala cayó en un profundo silencio. La mirada de Álvarez se endureció, pero no pudo evitar sentir el peso de la evidencia sobre él. El fiscal, ahora en pánico, intentó tomar los documentos de las manos de Andrés, pero ya era demasiado tarde. Los dos oficiales estaban atrapados. Andrés había dado el golpe final. Mientras los oficiales eran arrestados y llevados fuera de la sala, Andrés no podía evitar sentir una satisfacción amarga. Sabía que, aunque esta victoria era importante, el trabajo no había terminado. Había ganado esta batalla, pero la guerra contra la corrupción aún estaba lejos de concluir. El juicio había terminado, pero el eco de lo ocurrido seguía resonando en los pasillos del tribunal. Andrés caminaba con paso firme, pero su mente estaba lejos de la sala, reflexionando sobre todo lo que había sucedido. Había hecho lo correcto, había desmantelado a 2 oficiales corruptos, pero en su interior sabía que esta pequeña victoria no significaba que el sistema estuviera limpio. La corrupción, como un cáncer, seguía acechando en las sombras, esperando la próxima oportunidad. El joven Carlos Martínez fue liberado poco después. Andrés lo observó desde la distancia mientras su rostro, antes lleno de desesperanza, ahora mostraba un atisbo de alivio. La sonrisa que Carlos le dio fue breve, pero suficiente para transmitir una gratitud que trascendía las palabras. Sin embargo, Andrés sabía que Carlos no era una excepción. Había miles de personas atrapadas en el sistema que nunca recibirían su oportunidad de justicia. «Lo lograste, Andrés», dijo Francisco Álvarez, el director adjunto de la DEA, mientras se acercaba a él. «Hoy ganamos, pero sabemos que esto es solo una batalla en una guerra mucho más grande». Andrés asintió, sin decir nada. Las palabras de Álvarez resonaban en su mente, pero no podía encontrar consuelo en ellas. «Lo sé, pero cada vez que alguien como Sánchez o Álvarez cae, es un recordatorio de que no todo está perdido». Ambos se quedaron en silencio, observando a los oficiales corruptos ser escoltados fuera del tribunal. El sonido de las cadenas resonaba en sus oídos, pero Andrés no sentía que hubiera logrado todo lo que quería. No hoy. No todavía. La justicia era un proceso lento, y el camino hacia la reparación de un sistema roto sería largo. En ese momento, un pensamiento le cruzó la mente: este trabajo nunca tendría fin. Mientras los corruptos caían, otros más tomaban su lugar, dispuestos a usar su poder para aplastar a los inocentes. Pero Andrés no iba a rendirse. Cada caso, cada victoria, era una piedra más en la construcción de un mundo más justo. Hoy había logrado algo grande, pero su misión seguía viva, y no se detendría hasta que el último rincón de corrupción fuera expuesto. Antes de salir del tribunal, Andrés miró una última vez a Carlos. «Hoy no solo ganamos un caso. Hoy les dimos un recordatorio a todos los que creen que son intocables. Nadie está por encima de la ley».